están? Pues de nuevo me encuentro acá para poder platicarles algo sobre el método de asignación. Este es un método bastante sencillo donde nosotros de nuevo pues lo que buscamos es asignar el costo mínimo en las operaciones a realizar. En el ejemplo que ustedes pueden ir viendo acá a la par mía, pues vamos a platicar de lo que leyeron anteriormente. Una manufacturera Jiménez y Asociados busca dar mantenimiento a sus 3 equipos, equipo A, B y C, y lo que busca es darlo a través de empresas especializadas en mantenimiento de equipo. ¿Qué buscamos acá o qué necesitamos tomar en cuenta? En primer lugar, pues debemos ver que cada equipo de mantenimiento que realizaría este mantenimiento tiene costos diferentes dependiendo de la máquina en la cual vayan a trabajar. Entonces lo que nosotros debemos ubicar es cuál es la mejor alternativa de cada uno de estos equipos para que todo se realice en un solo día. El primer paso, ya teniendo pues nuestro recuadro, es buscar por filas el número más pequeño. Luego vamos a restar a toda la fila ese mismo número y lo hacemos con cada una de las 3 filas. Entonces vamos a obtener el paso 2. En el paso 2 pues el procedimiento es muy similar, únicamente que vamos a buscar en cada columna el número más pequeño y ese número se lo restamos a la columna. Ese sería el paso 2. En el paso 3 lo que vamos a tratar de hacer es anular o rayar la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas posibles. En este caso, al hacer eso, pues se pueden dar cuenta que con solo 2 líneas nosotros estamos anulando todos los ceros que existen en nuestro cuadro. ¿Qué sucede en este caso? Algo importante de tomar en cuenta. Nuestra ecuación o nuestro cuadro, nuestra matriz es de 3×3. Son 3 filas y 3 columnas. Esto nos da el primer punto importante. Para poder nosotros resolver un ejercicio en este método, debemos nosotros tomar en cuenta que nuestra ecuación sea de 3×3, de 2×2, tiene que coincidir el número de filas con el número de columnas. En este caso se cumple, son 3 y 3. Ahora esto nos da la segunda referencia o la segunda restricción. Debemos de usar 3 líneas también para poder anular todos los ceros. Con esto pasamos al punto 4. Como ustedes pueden ver, lo que tenemos ya es una cantidad diferente de ceros. Para poder tachar estos ceros con la menor cantidad de líneas, nos queda una forma de U. Son 3 líneas que atraviesan este cuadro. Con eso pues cumplimos nuestro objetivo, que era 3 líneas para anular esta matriz de 3×3. Ahora pasamos a nuestro cuadro final y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar donde hay un solo cero y del equipo de mantenimiento hacemos una línea que atraviese hasta donde haya solo un cero, y en donde esté el cero pues nos va a marcar el equipo o la máquina en la cual van a trabajar ese equipo de mantenimiento. Entonces de esa forma podemos establecer que el equipo 1 va a ser el que trabaja en la máquina número 1. El equipo 2 va a trabajar en la máquina número 2 y coincidentemente el equipo 3 trabaja en la máquina número 3. Entonces podemos establecer nosotros los costos de esta matriz que acabamos de marcar. Nos vamos a la original donde podemos ver el precio en quetzales de cada uno de estos trabajos. En el primer caso pues son 10 quetzales, en el segundo equipo de mantenimiento son 3 y el tercero son 4 quetzales. Al hacer la suma, esto nos da un total de 17 quetzales en este supuesto que estamos haciendo en el ejercicio, lo cual nos establece el mejor costo y la mejor forma en que nosotros podemos realizar esta actividad.